Son signos que sirven para identificar. Si nos vamos a la base de la palabra, a la base griega de semiología, se divide en dos. Semión, que es signo o síntoma, tal cual como decía alguien por ahí, no alcancé a ver quién era. La siguiente palabra, que es el logos, ¿ya? Logos se repite mucho en muchas áreas, o en muchas palabras se repite, ¿ya? Y que se considera básicamente un estudio o un conocimiento. Por ende, si juntamos ambas palabras, significa que la semiología va a ser la ciencia que estudia los signos y síntomas de mi paciente, ya como manifestación de una enfermedad. Ya, básicamente eso es lo que vamos a hacer en la semiología, identificar signos y síntomas. Hay otro concepto básico que es la semiotecnia, ya, la cual hace referencia a todos los métodos que yo ocupo para examinar a mi paciente, para llegar a esos signos y a esos síntomas. Y dentro de esa semiotecnia yo tengo, bueno, vamos a ver más adelante, pero yo me baso netamente en mis sentidos. Tengo auscultar a mi paciente, es semiotecnia. Palpar a mi paciente es semiotecnia. Auscultarlo, palparlo, olerlo, oler algo también es parte de la semiotecnia. Percutir, que era lo que veíamos el semestre pasado, también es parte de la semiotecnia. Y básicamente es eso, estudiar qué métodos físicos tengo que realizar o cómo hago el método físico para obtener una información, para obtener ese signo o ese síntoma. Ahora, en un principio hablamos de que una parte de la palabra semiología hablaba de signos y síntomas. ¿Ya? Yo generalmente en clases pregunto, ¿qué es un signo y qué es un síntoma? ¿Ya? Básicamente quiero que les quede claro en esta clase que un signo no es lo mismo que un síntoma. ¿En qué se diferencia? Un síntoma va a ir ligado a la subjetividad de alguien. Que es una subjetividad, es algo que se percibe distinto en distintos individuos. Es decir, si a mí me duele un dedo porque me golpeé, a lo mejor a mí me duele, pero a lo mejor si alguien se golpeara de la misma manera no le va a doler, o a lo mejor le va a doler más. Eso es algo subjetivo, ¿ya? Entonces, que quede claro que los síntomas va a ser una alteración o un trastorno o una molestia que es subjetiva, ya que depende del animal o que depende del individuo que lo está sufriendo. Y una parte importante para identificar un síntoma es que nosotros no lo podemos ver, ¿ya? Por ejemplo, como yo les decía, el dolor es un síntoma. Yo no lo puedo ver, ¿ya? Yo no puedo ver cuánto le duele al paciente, pero sí me puedo fijar, por ejemplo, que cojea, que eso es un signo que me dice que el síntoma es dolor. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? ¿No? ¿Voy muy rápido? No, profe, está bien. Ya. Entonces. Buenas tardes, profe, disculpe la hora. Buenas tardes, don Luis. Entonces, dentro de los síntomas tenemos varias otras cositas, como por ejemplo las náuseas, el mareo, el dolor, no se me ocurre ningún otro síntoma ahora en este preciso momento. Generalmente es eso. Pueden haber otras cosas que se me estén pasando. Pero todo lo demás va a ser signo. La fiebre es un signo, porque yo la puedo medir con el termómetro. Puedo saber si tiene fiebre. La cojera es un signo. Una herida es un signo. El vómito es un signo. La diarrea es un signo.
Entonces, como yo les decía, un signo, a diferencia del síntoma, es una manifestación objetiva, es decir, que algo es igual para todos. O sea, nosotros vemos que el perro vomitó y nadie va a decir que no vomitó, porque todos lo vimos vomitar. ¿Ya? Entonces, el signo es una manifestación objetiva, que no hay variabilidad entre individuos y que sí es percibible al ojo clínico. ¿Ya? O sea, yo veo qué tiene. A diferencia del síntoma que tenemos que intuirlo. Otra definición importante es el síndrome, ¿ya? El síndrome es el conjunto de síntomas y signos, pero que pueden tener causas diferentes, ¿ya? Que cada signo tenga su causa distinta. A diferencia de la enfermedad, es que se caracteriza por signos y síntomas que evolucionan con una similar fisiopatología, teniendo una causa precisa y específica. Ambas tienen la misma causa. ¿Ya? La fisiopatología, para la gente que no lo sabe, es... ustedes tienen un ramo este semestre que se llama fisiología. La fisiología estudia lo que hace, estudia cómo se comporta el organismo en condiciones fisiológicas, en condiciones normales, ¿ya? Cómo reacciona, qué reacciones hay dentro del organismo para cumplir sus funciones normales. De eso se trata la fisiología. En el caso de la fisiopatología, es cómo funciona el organismo, pero a partir de una enfermedad, ¿ya? Entonces, vamos a tener una recolección de información, recolección de signos clínicos, vamos a interpretar esos signos clínicos y todo eso nos va a llevar a un diagnóstico. Los diagnósticos pueden presentarse en distintos grados. Hay distintos grados de precisión de diagnóstico, ¿ya? Y hay distintos tipos de diagnóstico. Los vamos a ver uno por uno. El síndrome, el nosológico, el otológico y el completo. El diagnóstico sintomático es el nivel más básico de diagnóstico que nosotros podemos hacer. Y es el diagnóstico que más se realiza en la mayoría de las clínicas veterinarias, y yo creo que en todas en verdad. Es lo que más se realiza. Y lo único que se limita a hacer este diagnóstico es analizar el signo presente en el paciente y diagnosticar a partir de eso. Nosotros, o bueno, no solo nosotros, sino que los médicos en general, trabajan a base de prediagnósticos. ¿Qué significa esto? Que teniendo en cuenta los signos que va presentando el paciente, la historia clínica, yo voy haciendo una lista con los diagnósticos más probables, ¿ya? Y esos son prediagnósticos, los cuales se pueden ir descartando con el paso del tiempo. Un diagnóstico sintomático clásico, y que les aseguro que todos los veterinarios lo han hecho, es cuando el paciente llega con vómitos y diarrea, y uno dice, el paciente tiene una gastroenteritis, ¿ya? Eso es un diagnóstico sintomático. El paciente tiene vómitos, tiene diarrea, gastroenteritis. Porque tiene vómitos y diarrea. Pero no vamos a saber si esa gastroenteritis es por culpa de un parvovirus, es por culpa de un distemper, es por culpa de parásitos, de que se comió alguna tontera, es por culpa de una enfermedad inflamatoria intestinal, es por culpa de una alergia alimentaria, ¿ya? El diagnóstico es básico, muy básico, ¿ya? Pero el paciente tiene una gastroenteritis, porque tiene vómitos y diarrea. A eso va el diagnóstico
sintomático, ¿ya? Que de acuerdo al signo se genera el diagnóstico. Si alguien tiene alguna duda, me para, por favor. Otro tipo de diagnóstico es el anatómico. Ya, el diagnóstico anatómico se basa en la observación de la modificación de alguna estructura anatómica de mi paciente. ¿Ya? Es un diagnóstico súper simple también, ¿ya? Pero es mucho más certero que el anterior. Generalmente los diagnósticos anatómicos son bien precisos. Por ejemplo, si a mí me llega a la clínica este gato que está con una disrupción del plano nasal, una herida amplia, un gato que tiene una nariz blanca, que lo más probable es que nunca haya usado bloqueador, mi diagnóstico inmediatamente va a ser un carcinoma de células escamosas, ¿ya? Un cáncer de piel por culpa del sol, y eso no, yo no lo necesito, o sea, no es que yo no necesite un examen de laboratorio para confirmarlo, pero una de las cosas más probables que sea esto es un cáncer de piel. ¿Me van siguiendo lo que se refiere a un diagnóstico anatómico? Me refiero a que la alteración de la estructura anatómica me va a hacer un diagnóstico. Por ejemplo, si viene un perro con una fractura expuesta, viene el hueso afuera, mi diagnóstico es fractura. Y eso solo lo diagnostico mirando que la anatomía no está bien, que hay una modificación en la anatomía. Otro tipo de diagnóstico es el Profe, diagnóstico de síndrome. profe, ¿Sí? ¿me puede repetir la parte del gato, por favor? Que no alcancé ¿Qué a parte? escucharlo. Ya me sé. Luis, Sí, sobre el gato, bueno, ¿ella tenía una herida ahí o se le formó la herida ahí al gato? ya. Generalmente los carcinomas por células escamosas, esa herida se forma sola, se forma por culpa del sol. El gato tomó mucho sol, no le echaron bloqueador y se empieza a hacer herida. No es que se haya generado una herida y esa herida se haya agrandado, Ah, ya, sino ya, que el mismo cáncer se empieza a comer las células, entre comillas. ya. Profesor Disculpe. pregunta, Sí, que el gato no haya ocupado bloqueador, protector solar, ¿es una forma de decir o de verdad habría que echarle... no, es verdad, 100% verdad. ¿De verdad? Sí, todos los gatos blancos, de orejas ¿Ya? blancas y nariz blanca, tienen que usar bloqueador. Ahí yo no sabía, por Wow. eso le estaba preguntando. Gracias, Sí, profe. de verdad. El, Gracias. el carcinoma de células escamosas se presenta en dos zonas, en el borde de las orejas y en la nariz. Y en ambas zonas se produce lo mismo. Se empieza a comer la nariz o se empieza a comer la oreja por los bordes. ¿Ya? Así que todos los que tengan un gato blanco o que tengan un gato que tenga alguna parte blanca en la cara y que toma sol y que le gusta tomar sol, busquen un bloqueador y le colocan bloqueador. En el caso del diagnóstico del síndrome, esto es un poquito más complejo, ¿ya? Debido a que no se sabe o no se conocen el origen de estos signos y síntomas que nosotros vemos. Ya tenemos varios tipos de síndrome. Tenemos el síndrome braquicefálico, tenemos el síndrome vestibular, el síndrome de abdomen agudo, ¿ya? Y todos esos síndromes pueden tener distintos orígenes o los signos y síntomas que presentan esos síndromes pueden tener distintos orígenes. Generalmente están bien estandarizados y se dice ya, si el paciente tiene, no sé, es bulldog, está roncando, tiene los hollares más chicos, ya, lo más probable es que tenga un síndrome braquicefálico. Si el paciente viene con la cabeza de lado, está medio mareado, se desequilibra, lo más probable es que mi paciente tenga un síndrome vestibular, ¿ya? Y los síndromes, como les digo, están bien acotados al síndrome braquicefálico, vestibular, de abdomen agudo,
y deben haber otros más, pero los más clásicos son esos. El diagnóstico nosológico, ya entramos en una fase más avanzada de diagnóstico, ¿ya? Una cosa que quede claro a partir de esto. Los diagnósticos y todos estos tipos de diagnósticos que yo les digo, no es necesariamente que sean excluyentes del otro. Muchas veces uno parte por el sintomatológico, luego pasa al nosológico, después el etiológico y después el completo. Uno va pasando por fases, ¿ya? Como les digo, el diagnóstico nosológico es una fase más elevada de diagnóstico, ¿ya? En donde yo llego a identificar la enfermedad, ¿ya? Logro identificar que mi enfermedad es esta, ¿ya? Independiente de todo lo que tuve que pasar para poder llegar al diagnóstico. Si les vuelvo a poner el ejemplo inicial, que tenía el diagnóstico, el perro venía con vómitos y diarrea, diagnóstico sintomático, gastroenteritis. Le hicimos examen de parvo, salió positivo. Diagnóstico nosológico, gastroenteritis viral por parvovirus. ¿Ya? En el caso del diagnóstico etiológico, también va de la mano con el nosológico muchas veces, ¿ya? Y lo que hace este diagnóstico es determinar qué es lo que causa la enfermedad. Si yo digo que es una gastroenteritis viral, ¿por qué? ¿Por parvovirus? ¿Por distemper? Al momento de yo decir que es gastroenteritis viral por distemper o por parvovirus, ya estoy determinando el agente causante de la enfermedad, que va a ser el distemper o va a ser el parvovirus. ¿Ya? A eso va el diagnóstico etiológico, descubrir qué microorganismo está generando este problema. Y generalmente para llegar a esto necesito un examen extra, o necesito un cultivo de hongo, un cultivo de bacteria, ya necesito un examen, un snap de parvovirus, un snap de distemper. Generalmente para llegar a este diagnóstico necesito un examen extra. ¿Profe? ¿Sí? Mire, le puedo hacer una consulta a un Sí. Chospey. A un Chospey más o menos aproximadamente tendrá su... Yo lo compré cuando mi hijo tenía 1 año. Ahora mi hijo tiene 5. Aproximadamente el perro de mi año tiene 4. Consulta. Nunca lo operé de la vista. Ahí tiene que entrar un diagnóstico para hacer una operación por la edad. Igual es joven. O sea, obviamente necesitáis un diagnóstico. Necesitáis un diagnóstico porque no sé qué tiene. Vamos a ver más adelante oftalmología, porque los Charpey sufren mucho del entropion. Ectropion no sufren tanto, pero sufren más de entropion. Pero claro, hay que diagnosticar eso primero para saber qué es lo que hay que hacer, porque un entropion es distinto a un ectropion. Entonces, sí, requiere de un diagnóstico. Generalmente en esos casos el diagnóstico es anatómico, o sea, se ve y uno dice, ya tiene esto, hay que operar y hay que hacer esto. Y una operación es más o menos carísima para un perro Chospey. Pucha, varía de Solamente. acuerdo a la clínica. Ah, ok. Yo conozco, Yo pensaba que variaba solamente, también puede variar por el diagnóstico que puede tener el Chospey. es que claro, es que depende, como digo, de la cirugía que vaya a hacer, pero como te digo, generalmente los Charpey generan entropion y un entropion puede salir como 80 lucas por ojo. Pero es variable, como te digo, depende de la clínica. Voy a encontrar otros precios más bajos o otros precios más altos. Ok, profe, gracias. El diagnóstico completo es la forma más elevada de diagnóstico, ¿ya? Es lo último que deberíamos llegar siempre, que lamentablemente no se llega, porque la gente no tiene plata, porque la gente no quiere hacer exámenes, por X motivo, uno no logra llegar muchas veces al diagnóstico completo. Y el diagnóstico completo abarca todos los diagnósticos que yo ya les he mencionado, ¿ya? Logramos llegar a la enfermedad, logramos llegar a al microorganismo causante. La metodología
para realizar un diagnóstico semiológico es agrupar los signos y síntomas, primero que todo, a partir del síndrome, o sea, agrupar los signos y síntomas de acuerdo a la enfermedad que pueda ser. Ya, por ejemplo, si está con vómito y diarrea, los mismos que le nombré recién: gastroenteritis viral, gastroenteritis por parásito, por transgresión alimentaria, por alergia alimentaria. Entonces, de acuerdo a los signos y síntomas, yo agrupo varias enfermedades que que podrían ser. Luego de eso, planteamos la realización de exámenes complementarios: examen de sangre, radiografía, ecografía, etcétera, etcétera, etcétera. Y una vez que tengamos los resultados de esos exámenes, empezamos a descartar algunos diagnósticos. Si tenía gastroenteritis, el perro tenía vómito y diarrea, gastroenteritis, le hicimos snap de distemper, salió negativo, hicimos snap de parvovirus, salió negativo, hicimos un coproparasitario, un examen coproparasitario, y encontramos parásitos, ya descartamos distemper y parvovirus, nos queda gastroenteritis parasitaria. Para la exploración clínica, que es la base de la semiología, y para llegar a un diagnóstico exitoso, vamos a necesitar que esta exploración clínica sea metódica, ordenada y completa. ¿Ya? Metódica significa que va a seguir todos los paso a paso que se indican. ¿Ya? Ordenada, que no se salte nada. ¿Ya? Y completa, que no falte, o sea, que sea completa del animal, que sea una exploración clínica completa. Ya muchas veces nos llega la persona y dice: no, es que viene cojeando de la mano. Y uno lo empieza a revisar y la gente dice: no, si el problema es en la mano. No, igual tenemos que revisar a todo el paciente. La base del diagnóstico exitoso va a ser recoger la información, ¿ya? Y esa recolección de información requiere de ciertas habilidades. Primero, habilidad y capacidad con el animal, para tratar el animal. Ya, si vamos a estar siendo bruscos con el animal no va a querer hacer nada y lo más probable es que terminemos mordidos. ¿Ya? No hay que ser tan directo con el animal también, eso lo vamos a ver en un ratito más. Pero necesitamos tener habilidades de contención, habilidades de manejo y de manipulación del animal. Otra habilidad que es súper importante es la relación que se establezca con los propietarios. ¿Ya? Necesitamos saber información del propietario. Y yo les puedo asegurar que la mayoría de los dueños mienten cuando hacen el examen, o sea, cuando uno les pregunta cosas. Y aquí viene la parte de que es importante la relación que se establezca con el propietario. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que, les pongo un ejemplo, viene el perro intoxicado, se había caído antes y viene intoxicado, viene en coma. Y uno le pregunta al dueño, no es lo mismo preguntarle: ¿usted le dio algo le dio algún medicamento? El dueño te va a decir que no, fijo te va a decir que no, porque se va a sentir culpable. Y es como que lo estuviera acusando, ¿ya? Pero es distinto que tú le preguntes al dueño: ay, pobrecito, le dolía la mano y no le dio algo para el dolor. Y ahí el dueño te va a decir que sí. El dueño te va a decir que sí porque uno le está diciendo, o entre comillas, le está haciendo ver que le tenía que haber dado algo para el dolor. ¿Cachai? Y el dueño te va a decir: sí, le di un ibuprofeno de 500. Perro de 5 meses, 3 kilos. ¿Ya? Eso es súper importante y es una gran habilidad mantener la relación con el cliente. ¿Ya? Yo cuando tengo alumnos que están conmigo en la consulta, siempre los hago hacer anamnesis. Y les juro que algo tan básico como hacer preguntas se les vuelve complicado. Y se ponen nerviosos y no saben qué preguntar. Pero eso es
es cosa es una habilidad que se tiene que ir trabajando. Al hacer el examen clínico, que es la semiología, más la información que nosotros vamos a captar del propietario, vamos a llegar a una historia clínica. Historia clínica que nos va a dar las bases o el paso, o nos va a dar el empujoncito para llegar al diagnóstico de mi paciente. Muchas veces no se llega al diagnóstico y no se sientan frustrados por eso. Bueno, yo les dije que no iban a hacer diagnósticos, pero algo se puede hacer, ¿ya? Pero muchas veces no se llega a diagnóstico porque es difícil. Hay veces que llega el dueño con el gato y te dice, ¿sabes qué, doctor? No quiere comer. Y tú ves un gato gordo que está como si nada y se pasea, ¿cachai? Y que un gato no quiera comer puede ser así un libro de medicina interna felina, pueden ser todas las patologías, ¿ya? Y tú le decís, tenemos que hacer examen de sangre. Ah, no, es que no tengo plata. Y ahí quedamos, tratando de saber qué es lo que tiene, ¿ya? Pero esta es la base. Un buen examen clínico, una buena historia clínica, puede darnos muchas luces de lo que nosotros necesitamos o de, de la patología que en verdad aflige a mi paciente. ¿Alguna duda de lo que acabamos de ver? Es una clase básica, chicos, de netamente conceptos, que eso era la primera clase. ¿Dudas? De mi parte no, profe.